¿Qué tal? Bienvenida a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 247 y en esta ocasión hablaremos de Las penas del joven Werther, de Johann Wolfgang von Goethe. Acompáñame para conocer de qué trata este libro, así como qué tiene de bueno y de malo. Las penas del joven Werther, del autor alemán Johann Wolfgang von Goethe, es una novela epistolar, es decir, escrita en formato de cartas, que fue publicado originalmente en 1774 y después en una versión revisada en 1787. Esta es una novela clásica que fue sumamente importante del periodo Sturm und Drang de la literatura alemana, el cual más adelante dio pie al movimiento romántico de ese país. Como siempre, comenzaré hablando de qué trata este libro, qué aspectos de este me parecen positivos y negativos, si lo recomiendo y, finalmente, una plática sobre los temas principales del libro que incluirá spoilers de la historia. Al preparar este episodio noté que se tratará mucho más sobre lo que hay detrás del libro, su análisis e influencia que sobre la historia que cuenta. No porque esta no sea interesante, pero es sorpresivamente sencilla. Así que la primera parte de este episodio será un tanto más breve del usual en cuanto a la sinopsis del libro, y la segunda quizás un poco más larga porque necesariamente implica hablar del desenlace de la historia, el cual es algo tan distintivo del libro que si buscas su título, muy probablemente sea entre lo primero que descubras de él. Así que si no quieres saber más sobre la historia antes de leerlo, te recomiendo un poco de cuidado. Lo que sí te puedo decir es que esta novela fue inspirada por eventos importantes en la vida del autor y fue un gran éxito en el momento de su publicación. Era la primera novela de Goethe y lo convirtió en toda una celebridad. A sus 25 años de edad se volvió famoso y desde allí hasta su muerte a los 83 años no dejó de ser una de las personas más importantes en la literatura alemana, que hasta la fecha sigue siendo sumamente importante en ese país y en general en la literatura universal. Cuando digo que esta novela fue exitosa, me refiero a personas vistiéndose como sus protagonistas. Me refiero a que había figuras y vajillas de porcelana que mostraban escenas de la novela. Y quizás lo más célebre, infame quizás, es que hubo personas imitando las acciones de Werther, el protagonista, en la vida real. Lo cual llevó a que fuera prohibida en distintas partes de Europa, incluida España, donde el Santo Oficio hizo una proclamación oficial al respecto y toda la cosa. Fue todo un fenómeno. Decíamos que Las penas del joven Werther formó parte del Sturm und Drang alemán, que fue una corriente estética que enfatizaba historias que tienen en su centro a emociones tumultuosas. Sturm und Drang quiere decir tormenta e ímpetu en español. En esta época, finales del siglo XVIII, los ideales de la Ilustración europea aún eran lo que imperaba no solo en el estudio de las ciencias, sino también en el arte. Se consideraba que lo valioso y hermoso era aquello que estaba originado por la razón, es decir, por la lógica, el orden, lo tangible. Si alguna vez has intentado leer una novela escrita antes del siglo XVIII, quizás hayas notado que hay mucho más peso en narrar y describir con precisión lo que ocurre que explorar lo emocional y lo subjetivo. Las penas del joven Werther es un ejemplo muy representativo del distanciamiento con respecto a estos ideales de la Ilustración. Es una historia en la que lo más importante que ocurre es lo que siente nuestro protagonista y cómo experimenta el mundo, lo cual hace con una profunda intensidad. Tanto las emociones positivas como las negativas están amplificadas y puestas en primer plano, en lugar de ocupar un lugar secundario como había sido hasta entonces la tradición. De este y otros movimientos similares de diferentes partes de Europa es que surge el romanticismo. Actualmente, cuando pensamos en el término romántico, nos imaginamos algo cursi, meloso, relacionado con el amor de pareja, el cual con frecuencia se le denomina romántico. Pero cuando hablamos del romanticismo como una corriente artística, nos referimos más bien a que son las emociones, lo subjetivo, la búsqueda del individual y también idealizar tiempos pasados, lo central. ¿Has escuchado a alguien decir que dejen de romantizar tal o cual cosa?
Es curioso, pero esta frase es más cercana a lo esencial del romanticismo que en pensar en novelas de amor, pues habla precisamente de esa idealización de tiempos pasados o de situaciones específicas. Y por supuesto, el héroe romántico es uno que desafía las convenciones sociales, motivado por sus propios ideales y convicciones, generalmente muy apasionado. Aunque claro, no le decimos novelas románticas a las novelas de amor por casualidad, dado que el amor es una de las emociones más intensas que experimentamos las personas, pues fue uno de los temas más recurrentes de la literatura romántica. Es el amor precisamente lo que pone en movimiento lo que ocurre en las penas del joven Werther. Pero bueno, ya con un poco de contexto pasemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia inicia con una advertencia de un amigo cercano de Werther, nuestro protagonista. En ella nos dice que Werther ha sido uno de los hombres más nobles que ha conocido y por ello, la historia que nos presenta a través de su correspondencia con él es sumamente trágica y nos invita a no cometer los mismos errores que su amigo. Dicho esto, nos remontamos un poco al pasado, a un verano en un pequeño pueblo en las montañas de Alemania, rodeado de bosques, de naturaleza y habitado por gente sencilla. Ahí, Werther, un joven de unos 25 años de edad, hijo de una familia bien acomodada económicamente, pero no miembro de la nobleza, está tomándose un descanso. Werther es susceptible a verse afectado por momentos de intensidad emocional, así que ahora se encuentra ahí, en un lugar pacífico, lejos de la ajetreada vida urbana, con la esperanza de recuperar su paz y estabilidad emocional. Sabemos que Werther está bien acomodado económicamente porque, como cuenta en sus primeras cartas a Wilhelm, su amigo cercano, lo único que hace durante sus días es descansar, leer, escribir y pasear por el campo. Nada de trabajo. De hecho, en algunas de sus cartas, Werther expresa lo mucho que le desalienta imaginar pasar toda su vida trabajando, un día tras otro, sin parar, solo para conseguir sustento, sin tiempo para disfrutar de las cosas buenas de la vida. Para él, esta es la existencia más miserable que se puede imaginar. Digamos que Werther sufriría mucho en el mundo actual siendo un millennial. La vida en el campo, sin embargo, sí le está sentando bien. Sobre todo sus paseos por el campo le hacen apreciar la belleza del mundo natural. Eso sí, la vida diaria del pueblo le parece monótona y poco interesante. No podemos culparlo. Al ser una persona acostumbrada a vivir en una ciudad llena de cosas y de personas que ver, es un cambio drástico de ambiente, sobre todo en cuanto a las personas. Aunque Werther no es un noble, sí es una persona educada en muchas disciplinas, por lo que extraña tener con quien conversar sobre las artes, la ciencia y la política. Las cartas que escribe a Wilhelm son una forma en la que mantiene activa su creatividad y también se mantiene al día en estos intereses. Decíamos que Werther aborrece la idea de trabajar, por ejemplo, en una oficina del gobierno, que es uno de los puestos que podría ocupar en la ciudad. Pero ser un artista, eso sí que le gustaría. Claro, si no fuera tan aburrido el pueblo y no le diera inspiración para crear cosas. Cuando Werther ya está a punto de fastidiarse del pueblo en el que vive, conoce a Charlotte. Charlotte es la hija de un juez local, el cual ha enviudado hace poco, y lo ha dejado solo con 9 hijos, entre ellos una de estas personas es Charlotte. Werther conoce a Charlotte en una fiesta a la que asisten las personas más distinguidas del pueblo, y aunque la fiesta en sí no le parece especialmente interesante, la presencia de Charlotte lo sacude por completo. No solo ve a Charlotte como una joven de una belleza excepcional, sino que su forma de comportarse con las demás personas lo flecha por completo. Charlotte es considerada y amable con las demás personas, cuida con mucho afecto de sus hermanos pequeños y además tiene una conversación amena e inteligente. Para Werther no existe una mujer más perfecta en todo el pueblo, o en todo el mundo, o en todo el universo. Así que desde ese momento, Werther se decide a visitar a Charlotte todos y cada uno de los días. Y sus cartas a Wilhelm se dedican completamente a contarle lo que ha hecho con Charlotte, o si por alguna razón no ha podido verla, lo mucho que extraña estar con ella. Charlotte se convierte en una amiga muy cercana de él, con quien comparte muchos momentos agradables.
Pero la vida entera de Werther comienza a girar en torno a ella. Está convencido que su felicidad, la cual se le ha escapado toda su vida, está en ella, a quien ama ya enloquecidamente. Oh, pero hay un pequeño detalle. Charlotte ya está comprometida con alguien más. Albert, su prometido, estaba de viaje y por eso no lo conoció inmediatamente Werther. Pero cuando finalmente se encuentra con él, por mucho que intenta odiarlo, no puede. Albert es un hombre honesto, trabajador, sensible y que ama profundamente a Charlotte. Y Charlotte le ama de vuelta. Así que ahora la vida de Werther, que finalmente cobraba sentido para él, de nuevo entra en el caos. ¿Qué pasará entre Werther y Charlotte? ¿El amor de Werther será correspondido? ¿Y por qué su amigo nos ha advertido de no imitar su ejemplo? Esto lo descubrirás leyendo Las penas del joven Werther de Johann Wolfgang von Goethe. Ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de lo positivo, de qué podría gustarte de él. Como decíamos al inicio de este episodio, esta es una novela que tuvo una influencia muy importante en la literatura del siglo XVIII. Los elementos característicos del romanticismo los vas a encontrar aquí. Werther es un personaje con emociones sumamente intensas. Así como ama con locura, también se enfurece con el mismo apasionamiento. Cuando algo le agrada, le causa una dicha enorme. Pero también cuando algo le altera, le causa una crisis que lo abate por completo. Desde antes de la historia, Werther ya estaba a merced de sus propias emociones. Busca una cura, una solución a ello en el campo, en las montañas, en la vida sencilla del pueblo, muy diferente a la desenfrenada vida de la ciudad. Todo esto para encontrar algo que apacigüe al tumulto que vive en su interior. Aquí está expresado este sentimiento romántico a lo pasado, a lo sencillo, a lo cotidiano, más allá de la modernidad. No es nada más un recurso en la historia, sino que tiene esta característica muy propia del romanticismo. Y claro, la emoción más intensa de todas las que existen, por lo menos desde el punto de vista del romanticismo, es el amor. Es lo que motiva todo el conflicto de la historia. El amor para Werther es la dicha más grande, cuando se imagina la vida al lado de Charlotte, pero también es la pena más profunda cuando descubre que no puede ser correspondido. Creo que hay pocos libros en los que todos estos elementos están tan claros como en este. Además, son presentados de una manera sumamente accesible. Si quieres saber de qué va esto del romanticismo, este es un libro ideal para ello. Quizás estés pensando que este puede ser un libro difícil de leer. Vaya, muchos libros clásicos tienden a hacerlo, pero pienso que no es así en este caso. Leí este libro por primera vez cuando tenía unos 15 años de edad, y de eso ya hace más de 20 años. En ese entonces me pareció un libro ameno que leí con mucho interés, y lo hice por propio gusto. Me lo encontré en un librero de mi casa y ya que empecé a leerlo, no paré hasta terminarlo. Y ahora que lo leí más recientemente, con el peso de los años encima, puedo confirmar que así es. Es una lectura ligera, amena, que se te va volando si te enganchas con la historia. A lo mejor todo lo que te he platicado hasta ahora te hace pensar que vas a encontrarte un libro sumamente académico, de esos que te obligan a leer en clases. Que sí, es un libro que frecuentemente te obligan a leer en clases. Pero no es así. No creo que sea un libro pesado de leer. Cuenta su historia de una manera ágil, con mucha intensidad, como Werther. Es una persona intensa, así que su narración es igual. Hasta los momentos que podrían parecer más cotidianos y simples, les mete mucha intensidad a la narración, los hace emocionantes. Es una narración dramática, pero que también se siente auténtica, lo cual es entendible. Goethe tomó elementos de su propia vida para escribir esta novela, y te deja con esa sensación única de que te está contando algo real. Porque para el autor era real y comunica esto muy bien a las lectoras y a los lectores. Este libro es también todo un estudio de la complejidad de las emociones humanas, sobre cómo nos afectan y moldean nuestro comportamiento. También es, en cierto modo, una crítica a la rigidez de la sociedad de aquel entonces,
Werther no se comporta como lo haría una persona común y corriente de aquella época. No creas que todo el mundo era así de intenso. El estereotipo de la persona alemana, impasible, fría, siempre en control de sus emociones, pues de algún lado surgió y en aquella época se estaba consolidando. Werther es todo lo contrario. Y a lo largo del libro lo acompañamos en esta exploración de su mundo interno, y poco a poco vamos viendo cómo este amor tan intenso que siente lo transforma y cómo lo orilla a comportarse de maneras cada vez más desaforadas, y lo llevan a la conclusión de la historia. Es algo fascinante. Para mí, yo, de 15 años, era ver por primera vez en las páginas de un libro a un personaje que sentía toda la intensidad de emociones que yo tenía ese entonces, como todo buen adolescente, y creo que como todas y todas hemos pasado, si es que ya dejamos esta etapa de la vida atrás. En especial porque, si no mal recuerdo, también sufría de un amor no correspondido entonces. Amor de bachillerato, pero a esa edad parece que tu vida entera está en juego en ella. De algún modo me hizo sentir que alguien podía entender lo que estaba sintiendo, que de cierta manera no estaba solo, que eso que sentía era algo humano y me conectaba con todas las demás personas del mundo. Y eso me parece algo muy poderoso que tienen libros como este. Ahora, unos 20 años después, aunque ya no me identifico de la misma manera con Werther y veo sus acciones con una mirada mucho más crítica, sigo pensando que este libro es muy humano. Nos cuenta algo universal. Y siempre lo digo, este es el sello de un libro clásico, pues nos presenta algo de la experiencia humana que persiste a través del tiempo y del espacio. Además, forma parte del dominio público, así que es un libro muy fácil de conseguir, incluso de manera gratuita en formato electrónico. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de aquellos aspectos que podrían no gustarte de este libro. Por supuesto, como este libro gira por completo en torno a Werther, si este personaje te desagrada, será difícil que disfrutes de su historia. Esto no quiere decir que debes simpatizar con el protagonista para que este libro te parezca interesante, para nada en lo absoluto. Pero ten en cuenta que si te cae mal, pues tendrás que acompañarlo a lo largo de toda la historia y puede ser algo desagradable. Y sobre la propia historia, pasa poco en ella. Hay un par de giros inesperados, pero en general pasan muy pocas cosas, al grado que podrías, si quisieras, sintetizar todo lo que ocurre en un par de frases. No hay una trama intrincada y personajes principales con una historia por detrás de ellos muy elaborada. Lo que es importante es lo que siente nuestro protagonista y los demás personajes principales, que además son muy poquitos, los puedes contar con los dedos de una mano y te sobran dedos. Así que si a ti lo que te engancha son historias elaboradas, este libro definitivamente te va a quedar debiendo. También a veces es difícil de entender por qué los personajes se comportan de cierta manera. Con la introducción de este episodio he tratado de dar contexto que podría ayudar a explicar un poco por qué los personajes no solucionan las cosas como lo haríamos en el presente. Las expectativas sociales eran otras, y puede parecerte frustrante que los personajes se apeguen a ellas en lugar de buscar otras soluciones. Creo que debes tenerlo en mente porque puede desesperarte un poco que digas, aquí hay una solución obvia, ¿por qué no la están tomando? Bueno, porque las convenciones sociales no lo permitían. Y un poco relacionado con lo anterior está que Charlotte, aunque en teoría es un personaje principal, pocas veces es más que la motivación para Werther. Esto desde luego tiene todo que ver con la expectativa que se tenía en el siglo XVIII sobre el papel de la mujer en el mundo. Pero tenlo en cuenta porque sí llega a sentirse como un personaje muy pasivo que, como ya decía, está ahí nada más para motivar a Werther. Por último, en una parte del libro aparece un poema que me pareció pesado de leer a los 15 años y 20 años después no ha cambiado mi opinión al respecto. Es la traducción de poesía que era muy popular en aquel entonces. Claro, esto es algo muy personal, quizás tú leas este poema y te encante, pero tenía que mencionarlo. Así que, en resumen, recomendaría leer Las penas del joven Werther, de Johann Wolfgang von Goethe. Absolutamente.
Pienso que muchas veces cuando escuchamos que un libro es un clásico, nos imaginamos una lectura pesada, compleja, didáctica, aburrida, poco agradable, que lees por obligación más que por placer. Con Las penas del joven Werther creo que te encuentras más bien con una novela intensa, dramática, que te mantiene interesada o interesado en el torbellino de emociones que vive el protagonista. Al mismo tiempo te da la oportunidad de pensar acerca de cómo concebimos el amor, cómo ha cambiado esta concepción a través del tiempo y qué es lo que pensamos sobre esta emoción tan universal y tan humana. Ciertamente, el personaje principal puede ser frustrante y puede parecerte que no pasa mucho en este libro, pero incluso así, creo que te da la oportunidad para reflexionar sobre muchos temas importantes y por eso pienso que vale mucho la pena que le des una oportunidad. Muy recomendado. Y esta fue la reseña de este episodio, Las penas del joven Werther de Johann Wolfgang von Goethe. Y vaya, que este apellido, este nombre, me ha costado mucho trabajo pronunciarlo, pienso yo, no tan incorrectamente. Pero pasemos mejor a los anuncios y saludos de este episodio. Esta semana, de nuevo, cosa que me da mucho gusto, tenemos bastantes saludos, así que, sin preámbulos, pasemos a ellos. Hay saludos para Elena Bustamante, que tiene su podcast, Susurros del Inframundo, en el que te cuenta historias de terror y suspenso en forma de susurro. Saludos también para Sergio Villeda, para Magitronic 3000. Saludos también para Ela, que también tiene un podcast, La Opinión de Helado, en el que habla de cine, televisión y entretenimiento. Saludos para nuestros amigos de Tipos Móviles, un podcast de libros y literatura, el cual te recomiendo que escuches. Ya he participado en algunos episodios como invitado, así que eso quizás puede motivar tu curiosidad. Saludos también para Manu, para Miguel Cárdenas, para Francisco A. Escobar, para Geo Castel, para Alba, que tiene su blog Cine de Escritor, en el que habla de libros, cine y de las adaptaciones entre estos medios. Y hay más saludos. Saludos para Luis Santillanes, para Leticia Castillo, para Dianis Hernández, para Omar Sánchez, para Emma Kirby, para Lupita Zúñiga, para Axe García, que también pregunta cuál es el cumpleaños de este podcast, cuándo fue la primera vez que apareció, y eso fue el 17 de enero de 2014. Fue cuando se publicó el primer episodio del podcast, y vaya, que de esto ya hace un buen tiempo. Y si tú también quieres un saludo, hacer una pregunta, recomendar un libro o dejar cualquier comentario, puedes encontrar todas las redes sociales de Alaventura en alaventura.net. Allí también están todos los episodios del podcast, desde el primero, como ya decíamos, del 2014, hasta este, el más reciente. Y están también las ligas para que te puedas suscribir al podcast y lo recibas automáticamente, ya sea a través de Spotify, de Google Podcast, Apple Podcast, incluso de YouTube. Donde quiera que escuches podcast vas a encontrar la manera de suscribirte en alaventura.net. Así que te recomiendo que le des un vistazo a la página del podcast. Y ya dados los saludos y los anuncios, demos paso a la segunda parte del podcast con la última advertencia de que comenzaremos a hablar de detalles de la historia. Si no quieres spoilers, puedes dejar de escuchar ahora y volver después. Y si te da curiosidad seguir escuchando, estás advertida, estás advertido. Para empezar, en esta ocasión hay que revelar el no tan secreto desenlace de la historia. Incluso es posible que ya lo hayas anticipado si eres suspicaz. Así que va con advertencia de contenido porque hablaremos de suicidio. La historia de las penas del joven Werther efectivamente se puede sintetizar en un par de enunciados. Werther busca despejar su mente en el campo, pero se enamora de una mujer comprometida. Incapaz de lidiar con la realidad de un amor que nunca va a ser correspondido, se quita la vida. Por supuesto, lo interesante de este libro es conocer todo lo que pasa en el mundo interno de Werther para llegar a este final. Es el recorrido, el viaje más que el destino, lo de verdad memorable. Que yo te cuente de esta manera tan sintética prácticamente todo lo que pasa en el libro no es lo mismo que leerlo. Es experimentar todo esto que pasa hasta que llega a su conclusión. Pero necesitas saber de esto para hablar de uno de los temas principales de este libro,
y parte de una pregunta que muchísimas personas se han hecho después de leer este libro. ¿Está justificado que Werther haya decidido quitarse la vida? No tanto porque exista una respuesta correcta o verdadera, por así decirlo, sino por la manera en la que llegamos a una postura con respecto a esta pregunta. ¿Cómo es que llegaríamos a darle respuesta? Y vamos por partes. Es igualmente posible que te encuentres a una persona que esté convencida que sí, que la decisión de Werther está justificada, así como te encuentres a alguien que piense lo contrario. Y podría pasar un largo tiempo entre estas dos personas de discusión argumentando cada una su postura. Lo valioso aquí es precisamente eso, no tanto darle una respuesta a la pregunta, sino reflexionar sobre cómo llegamos a ella. En el mismo texto del libro se nos presenta la perspectiva de Werther. El amor no correspondido de Charlotte es el factor más importante para que decida que vivir no tiene sentido para él. Sin embargo, no es lo único. Desde el principio del libro nos encontramos a un joven Werther que no pertenece a ningún lugar. No desea ni es capaz de desempeñarse en un trabajo común y corriente, especialmente en un trabajo en el servicio público, la cual sería su carrera esperada considerando su situación social y económica. Pero como vemos más adelante dentro del libro, cuando se aleja un periodo de tiempo de Charlotte, no tiene las aptitudes para desempeñarse en este trabajo. No porque no sea inteligente, capaz o no pueda aprender, sino porque su temperamento choca constantemente con las exigencias del trabajo. Ya mencionábamos que le parecía lo peor del mundo la rutina y tener que estar trabajando para ganarse la vida. Cuando efectivamente lo experimenta, no hace más que confirmar esta creencia. Y también, aunque las artes son de su interés, realmente no hace gran cosa para cultivarlas. No se dedica de lleno a escribir, a pintar, a componer música. No les pone la atención suficiente como para dedicarse a ellas de lleno, y menos después de que conoce a Charlotte. Tampoco pertenece a la nobleza, lo cual le solucionaría prácticamente todos los problemas de su vida. Es más, en ese mismo periodo en el que se aleja de Charlotte queda claro que no solamente no pertenece a la nobleza, sino que es rechazado por ella porque no tiene un origen noble. De nuevo, es parte de las convenciones sociales tan rígidas de la época. Por si fuera esto poco, su familia y amigos parecen estar siempre a la distancia, tanto física como emocionalmente. Algo que me llamó a mí mucho la atención es que Werther habla de las aflicciones del espíritu como de igual gravedad para el bienestar de una persona como los malestares físicos. En el siglo XXI diríamos que está hablando de la salud mental, y hasta alguien muy atrevido podría aventurarse a emitir un diagnóstico clínico de Werther. Pero lo que ilustra esto es que Werther tiene claridad en que su estado emocional, su estado mental, no es muy saludable y que conforme se va deteriorando, va causando en él un daño que, si bien no es visible físicamente, sí le afecta de una manera considerable. Pero lo central desde toda esta perspectiva es esta no pertenencia al mundo, y constantemente hace mención a ello. En contraste, de manera indirecta sabemos que Wilhelm, su amigo, trata frecuentemente de motivarlo a buscar algo que le dé propósito y encauce su apasionamiento. Casi al final del libro, un narrador nos da una perspectiva más neutral sobre el conflicto interno de Werther. Nos hace explícito que Werther demuestra que prefiere soluciones impulsivas y definitivas, aunque esto le perjudique. Y esto es cierto, lo vemos frecuentemente. Precisamente abandona este trabajo que ya tenía en el servicio público por una decisión impulsiva, pero lo hace de tal manera que resulta algo bastante definitivo. Digamos que renuncia de una manera que ya no le permitiría, de una forma tan sencilla, recuperar su trabajo. También nos demuestra que Werther es impaciente, no solo aquí, sino con otras cosas. Le cuesta mucho aceptar cuando las cosas no marchan como él espera, y eso es una fuente constante de fricciones con otras personas. Incluso es algo que el mismo Werther admite. Es la razón por la que termina teniendo discusiones con Albert,
No porque le caiga mal, sino porque Albert tiene una perspectiva del mundo diferente a la de él, y cuando no logra convencerlo de que la visión de Werther es la más apropiada, se desespera, se enoja y termina discutiendo. Incluso llega a discutir con Charlotte. Además, el mismo autor en la versión revisada de este libro incluye un pasaje en la introducción en la que nos advierte que la decisión final de Werther fue una de debilidad y no debe ser imitado, porque se reporta que en aquella época hubo personas que lo imitaron y se quitaron la vida. Esa fue la razón por la que Las penas del joven Werther fue prohibido en distintas partes de Europa. Frecuentemente las personas se encontraban con este libro en su buró o incluso debajo de su almohada al momento de haberse quitado la vida. Ocasionalmente el argumento de la prohibición también tenía un componente religioso. En la misma novela es explícito que quitarse la vida es un pecado de tal gravedad que hace que Werther renuncie a un funeral y a ser enterrado en un cementerio cristiano. Que bueno, curiosamente nadie asiste a su funeral. Especialmente no asiste Charlotte, que era la primera persona que le hubiera querido que estuviera ahí. De modo que se puede argumentar que la decisión de Werther no se presenta de manera positiva en el mismo texto del libro. Pero estos son algunos argumentos por los que podemos asumir alguna postura con respecto a Werther y lo que ha decidido hacer. Pero insisto, lo importante no es que construyamos un argumento sólido, inquebrantable y absolutamente persuasivo. Más bien es preguntarnos a nosotras y nosotros mismos por qué un argumento nos convence más que otro, y si habría manera de que pudiéramos cambiar de opinión. No para que podamos emitir un juicio sumario hacia Werther, y mucho menos hacia personas en la vida real que han tomado la decisión de suicidarse. Absolutamente no, para nada. Sino para entender que este es un tema delicado y complejo. Es para tener nuestra mente y corazón abiertos a escuchar posturas distintas a las nuestras. Es para comprender de dónde vienen nuestras convicciones. Es para tener una lectura mucho más rica del mundo y sus complejidades. También es para aceptar, con algo de humildad, que no hay respuestas fáciles, ni a este tema, ni a muchos otros que son igualmente complejos en nuestra vida cotidiana. Las respuestas que hoy podemos dar a esta pregunta que nos hemos planteado en esta segunda parte del podcast va a cambiar con el tiempo. Yo mismo, por ejemplo, hace 20 años veía a Werther y contestaba esta pregunta de una manera muy diferente a como lo hago actualmente. Y de que se publicó este libro a 200 años después, pues vemos esta obra con una mirada muy diferente y va a estar influenciada por nuestras experiencias personales y por nuestro entorno. Y por eso pienso que Las penas del joven Werther es un libro que vale la pena ser leído en la actualidad y probablemente sea leído por mucho tiempo más. Pero cuéntame, ¿tú qué piensas? Y también cuéntame si ya has leído este libro, qué es lo que has pensado de él, o si toda esta plática te ha interesado a leerlo. Insisto que siempre me da curiosidad conocer otros puntos de vista. Mientras tanto, hemos llegado al final de este episodio y en lo que nos encontramos nuevamente, cuídate, cuida de las personas que tienes cerca de ti y no olvides que eres una persona especial, no importando lo que nadie diga. Y nos vemos en la próxima.